Hi, everyone. Welcome to another amazing topic of conversation. Today's topic will be in Spanish. Hola a todos, bienvenidos a otro tema de conversación. Y antes que nada, quiero dar las gracias a mis patrocinadores, The Health Channel. Para cualquier cosa que tenga que ver con salud, se pueden ir a su página web y averiguar todo lo que necesiten. Por otro lado, Alexa's Workspaces, si necesitan alguna oficina, ya sea virtual por una hora o simplemente un salón de conferencias, Alexa's Workspace te puede ayudar. Y por último, si quieres ser dueña de tu propia boutique online, hermosa mujer, es para ti. Beatriz, bienvenida. Hola Gladys, gracias por invitarme a tu espacio maravilloso, a tu audiencia. Qué rico poder conversar de cosas importantes para nosotras que pueden hacerle sentido a otros. No, qué rico tenerte acá y quiero contarles a todos que Beatriz nos va a acompañar el día del lanzamiento del Poder de los Tacones en Colombia, donde vamos a Eh, tener un evento espectacular, pero la conversación de hoy no es del evento de Colombia, sino la historia de Beatriz y cómo decidiste redibujar tu futuro. ¿Por qué? Claro, qué dicha, qué dicha. Este tema me encanta porque todo el tiempo estamos, mi querida Gladys, redibujándonos, rediseñándonos, convirtiéndonos como en una mejor versión de este personaje, que es el único que se puede mejorar como el ego. Yo creo que a veces uno dice, ya que entendí que soy mucho más, que soy todo, que soy Dios en esta encarnación, pues bueno, juguemos de la mejor manera con este personaje que tenemos acá y no suframos tanto, redibujemos eso que a veces nos cuesta tanto y en ese Porque nos camino que vamos estancamos. aprendiendo, claro, llevemos a otros a ver si de pronto también nos divertimos. Bueno, eso es lo que esperamos hacer con el evento en Colombia y esa es la base del poder de los tacones. Qué Es maravilla. redibujarnos y ver cómo podemos aprender de las historias de otras, cómo podemos pasar ese escalón donde todas estamos como estancadas, lo que estaba diciendo, que todo el Ajá. mundo cree que sí, este es mi futuro, me pasó esto, pero aquí me quedé, no. Y por eso quería hablar contigo, porque tú decidiste cambiar tu futuro por algo que te pasó. O sea, tu Sí, cuento de hadas no fue el cuento de Cenicienta. sí, total. Yo creo que a todas nos pasa y estos son historias de mujeres en las que nos vemos muy identificadas como espejos y es el tema del amor, de las relaciones de pareja, de los matrimonios, de eso que a veces pues nos han inculcado la cultura, un poco la religión, ¿cierto? Como ese cuento de Disney que tú misma mencionas, ¿no? A veces nos montamos en una película donde queremos que todo sea perfecto y cuando encontramos ese príncipe azul, pues no le queremos ver ni una mancha, pero resulta que la realidad a veces pues supera toda esa ficción al revés y se convierte no en un sueño, sino en una pesadilla y fue lo que yo viví. Cuando me casé, era mi segunda relación. Yo tengo un hijo de, ya va a cumplir 30 años. Fui Wow. mamá muy joven y digamos que esa experiencia fue muy larga para mí con su padre de 15 años, pero apenas me separo, conozco un hombre, digamos que maravilloso y perfecto, y resulta Príncipe que azul. cuando entro, sí, literal, con todo el checklist que uno como mujer quiere en un hombre, yo decía, no, no me lo pudieron mandar más perfecto en la vida, soy súper bendecida. Y bueno, sí fui bendecida, pero por otras circunstancias, no por las que pensaba. Apenas entró esa relación, mi querida Gladys, pues empieza todo a cambiar, se desdibujó todo el ¿Pero castillo, te todo casaste? ese paraíso. Sí, me casé con un hombre que eh, judío. Yo, digamos, era de casa católica, pero hicimos como un ritual simbólico, nos casamos por lo civil.
Fue una boda absolutamente hermosa, muy publicitada aquí en Colombia. Entonces, digamos que tenía adicional una presión social, pues porque toda la gente tiene unas altas expectativas como en esas relaciones idílicas. Pero resulta que yo en mi casa estaba viviendo un tema totalmente diferente, que fue para mí uno de los mayores retos que he enfrentado en mi vida, porque yo no entendía qué estaba pasando y ese hombre que yo había conocido, como que dónde se había ido, dónde estaba, porque yo ya no lo veía O sea, y se pues quitó la estábamos, máscara. se quitó la máscara, sí, totalmente, era otra persona y yo ahí adentro pues no estaba entendiendo, pero las cosas de Dios son absolutamente perfectas y yo en lugar como de victimizarme, empecé a actuar, a mirar a ver qué hacía, en principio para salvar el matrimonio, pero todo lo que hice en materia de desarrollo personal, espiritual, coaching, resultó ser que me develaba, era todo un camino interior para recuperar mi poder que lo estaba perdiendo en esa relación, no para salvar el matrimonio, no para arreglarlo a él, no para entenderle psicológicamente, porque eso lo intenté muchos años, varios años, y encontré una cantidad de herramientas que me hicieron así, explotaron dentro de mí. Para muchos en el ámbito espiritual es como un despertar de conciencia después de una noche oscura del alma. Es un momento tan retador, tan difícil, que te lleva casi a momentos de depresión y de oscuridad, que es tan fuerte que te empuja a despertar a eso, sin ser la víctima, sino a responsabilizarte del mensaje que está ahí intrínseco para que tú te empoderes. Y eso fue lo que pasó con ese matrimonio, Gladys. Yo después claramente me salgo del matrimonio, pero me salgo con todas las lecciones, me salgo agradeciéndole incluso a ese maestro un poco perverso, pero en últimas maestro porque me dejó tantas herramientas que hoy día puedo aplicar e incluso puedo compartir, que digo, pasaría exactamente por ese matrimonio tan duro para volver a tener lo que hoy tengo. O sea que de verdad fue una lección de vida que te cambió. Sí, total, porque yo no entendía y nunca había escuchado el trastorno de personalidad narcisista en mi vida. El único narcisista era ese concepto que teníamos de, ay, sí, es vanidoso, o tú eres narcisista porque te miras mucho al espejo, o porque eres un poquito vanidosa o vanidoso. Digamos que hasta ahí era el concepto normalizado, pero resulta que esto es todo un trastorno mental que tienen algunas personas y que hace muchísimo daño cuando uno entra en este tipo de relaciones abusivas, de manipulación emocional, Controladores. controladores, egocéntricos, y eso fue lo que me tocó a mí. Justamente fue que me di cuenta en el camino de esa exploración que esta persona pues tenía ese trastorno y yo básicamente no estaba entendiendo nada. Me culpé, me victimicé, traté de arreglarlo, traté de entender por qué actuaba así, pero resulta que eso es un camino bastante complejo y eso es un tema de salud mental que hoy día se ha convertido en mi propósito también de explorarlo y de ayudar a otras personas, a otras mujeres, porque esto le pasa más que todo a mujeres que entramos en este tipo de relaciones, aunque también pues hay mujeres narcisistas, pero dicen los psicólogos y las estadísticas que el mayor porcentaje son hombres que tienen este tipo de personalidad. Entonces, mi propósito ha sido eso, explorar mucho más ese campo y ayudar a las personas a salir de ahí sin que queden tan afectadas como he conocido muchísimos casos. Yo pude salir, pude entender esas herramientas, pude aplicarlas a mi vida, pude empoderarme y ahora ha sido ese el propósito que yo acogí de Dios al haber pasado por ahí. Porque es un tema muy complejo. Hay mujeres que aún siguen, tengo amigas de 20 y más años que llevan en estas relaciones y no han podido salir. Hay otras que salen con heridas tan profundas, con traumas, con depresión, nunca pudieron ser las mismas, nunca pudieron desarrollar su vida, nunca pudieron redibujar su futuro, como tú bien lo dices, y eso es muy triste, me compadece mucho ese tipo de historias. Y si yo creo que a mí me pasó eso,
creo que tengo una responsabilidad para contarlo y para Y compartir para, eso que tanto me mueve y me moviliza como propósito útil en esta vida. como tú lo dices, es como que si se te hubiera abierto algo, yo lo pongo en un sentido de quitarse las gafas negras y ver en color, Qué lindo, sí, como cambiar claro. la vida y ver en color. Pero entonces, de ahí pasas a ayudar a la gente a través de empoderarte. Sí, entonces ahí, pues mira, yo soy periodista, comunicadora social, llevo 30 años trabajando en medios de comunicación, digamos que a eso me he dedicado básicamente, pero en ese matrimonio yo estaba presentando un magazine de estilo de vida y yo entrevistaba a muchas personas que tenían que ver con el desarrollo personal, con la transformación interior, a muchos coaches profesionales y yo decía, qué chévere este perfil, cómo me mueve, porque yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, me he interesado genuinamente por estos temas, ¿no? Yo leí a Paulo Coelho como a los 11 años, cuando en ese momento Ay, no, me nadie hablaba de encanta. estos temas. Empecé con Osho, que era un maestro espiritual que yo no sé de dónde salió en mi vida y me encantó esa forma de ver la espiritualidad. Entonces yo me sentía muy sola en ese momento porque nadie hablaba de esos temas. Estamos hablando de, pues imagínate, 48 años, 40 años atrás. Y resulta que en ese momento que yo era presentadora fue que empiezo a formarme en estos temas de programación neurolingüística, hice una certificación de yoga, hice muchos, muchos talleres y me aboqué como a esa información y yo dije, pues ya que tengo este nuevo perfil profesional, ¿qué tal si lo empiezo a trabajar? Y un día iba en el carro y yo dije, ¿qué nombre le pongo? Y le di, y algo vino y me dijo, empoderarte, pero con la A mayúscula. Y era como el arte de reconocer el poder que eres. Porque después de ese matrimonio, mi Gladys, lo que yo entendí es que uno no se empodera en el afuera. Uno no va y se hace una operación, No. uno no va y se estira la piel, uno no va y compra un carro, uno no va y hace cosas en el Pero afuera, hay sino que gente que sí lo reconoce hace, adentro. pero hay gente que cree que con eso va a cubrir la otra parte. Exacto, pero es una falacia. Eso se cae rápidamente cuando vuelve un momento desafiante y tú no tienes la herramienta para recordar que ya eres ese poder, sino que lo olvidas. Entonces, para mí, eso se convirtió en un arte. El arte es de encontrar esa belleza, de encontrar el camino, de ir de vuelta a casa, que es ese corazón de Dios, donde encuentras esa paz, ese conocimiento, esa sabiduría y ese poder que ya somos. Entonces dije, Es una bueno, pues con bendición. empoderarte voy a comenzar este camino que no ha sido fácil, pues porque claramente eh, tenemos que proveernos y no seguir adelante. Entonces, pues yo seguía Sí. con mis trabajos en televisión y un poco por este lado, pues iba haciendo mis talleres para mujeres, me iban invitando a eventos, a hacer conferencias y bueno, se fue formando como un camino, se fue forjando ese nuevo perfil profesional con empoderarte. Y hoy día, pues ya mi corazón y mi alma me dicen que tengo que dedicarme a esto. Claramente yo me abro y yo entrego y rindo ese propósito porque no tengo todas las herramientas para hacer esos temas de emprendimiento, son No cosas las como del tienes físico, todavía. del hacer. Y yo No digo, las, bueno, Dios me va a proveer, Él me lleva, yo suelto, yo no me voy a preocupar de eso porque Él sabe que yo tengo toda la disposición de hacer eso a lo que fui llamada y los caminos se abrirán. Entonces, en eso estoy justamente con empoderarte, ¿no? De brindar ese espacio de conciencia, de herramientas útiles desde la espiritualidad práctica, de diseñar un poco ese camino, pero de regreso a casa, porque cuando uno encuentra ese camino, libera todas esas eh, como esa matrix que hace sufrir, uno dice, ya, como que si te ya estás quitan las en ese corazón de telarañas. Dios, todo pasa afuera. Y la magia comienza, porque es una proyección de adentro hacia afuera.
Tu mundo lo creas a través de esos pensamientos, de Sí. esa estabilidad, de esa armonía, de ese bienestar interior. No es al revés, afuera no te van a proveer de eso. Ninguna relación, ningún trabajo, ninguna cuenta bancaria va a lograr llenar el vacío existencial que tienes. La única forma es poder justamente llegar a ese lugar y sentir esa plenitud que ya tienes y recordarlo. Entonces, ahí vamos con personas tan lindas como tú que me encuentro en el camino, con esos objetivos y esos propósitos tan hermosos, con la fundación, con esos encuentros de mujeres donde reconocemos que las mujeres vinimos a esta encarnación con grandes desafíos, que tenemos esa bondad, esa compasión, la forma de proveer, de nutrir al mundo. Tenemos tantas responsabilidades que a veces nos pesan y es momento como de abrazarnos y de trabajar juntas. Pero yo creo que no es de que nos pesen, sino así como tú estás haciendo algo y le estás cambiando la vida, no importa si es una, dos o tres personas, le vas a cambiar la vida a las siguientes generaciones. Sí, no pesan en el sentido de que queremos rechazarlas, sino porque hemos entendido que hoy día con Correcto. el empoderamiento femenino, pues ya tenemos todas las líneas abarcadas, no Y solo para quedarnos en casa y tener una familia, sino porque salimos a proveernos, a trabajar, a ser líderes, a generar ingresos, a ser independientes. Entonces, digamos que esto ya es toda una faceta completa de lo que es ser mujer en estas nuevas dinámicas sociales y de vida, que son y cuando absolutamente maravillosas. y cuando nos juntamos, no sabes el impacto que podemos lograr. Es así, es una energía tan linda que de verdad yo honro mucho. Siempre digo este envase porque este es un hotel de paso, el que nos dieron en este mundo y honro el que esté aquí como mujer con esta energía de dar a luz, de crear, de entender, de poderme conectar con la intuición, con la luz y poder ser eso para otros, ¿no? Es como, no desde el ego, siento que cuando hay un yo que quiere hacer eso ya se desdibuja el propósito. Siento que más bien es uno como un canal y las mujeres somos eso, canales para llevar luz y conciencia a una humanidad que en este momento la veo perdida cada vez más con las nuevas generaciones y sus procesos mentales. Así que en lo que nos resta de vida, yo creo que somos llamadas a eso, a trabajarnos primero nosotras, a abrazarnos, a, A a ser entender más todos estos humanas. procesos y sí, y poder ver ese mundo de otra manera, con los lentes de colores, como dices tú. Beatriz, mil gracias. Espero que sigas ayudando, dando la mano a miles de mujeres que si están pasando por algo, por lo que pasaste tú, que las puedas ayudar a salir de eso y que miren hacia atrás, hacia un mejor futuro, Ay, sí. que puedan redibujar el futuro de todas. Y te esperamos y las esperamos a todas 29 de mayo en Bogotá. Ahí Gracias. estaremos. Gracias a ti por el espacio y aquí estamos juntas y To- juntas somos más fuertes y más amorosas. Más Un fuertes. abrazo. Y espero que para la próxima semana tengamos paz en el mundo. Gracias.